La pandemia ha venido a poner en evidencia sobre la mesa y a agudizar todas las contradicciones que viene acumulando el sistema mundial capitalista desde la crisis de 2008, nunca superada, y siempre a destacar el rol del Estado en el salvataje de las grandes corporaciones, del sector financiero y de mantener el sistema de dominación de clase en todo el mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque han surgido distintos debates sobre el rol que el Estado debe cumplir en políticas públicas, sanitarias, etc. Y nosotros queremos destacar que esta crisis sanitaria, humanitaria, social y económica es empujada desde el propio Estado. Esto lo demuestra, por ejemplo, las megas ayudas que Trump, el Congreso, dominado por los demócratas en la Cámara de Representantes, validado por la Corte Suprema norteamericana y por la Reserva Federal, el Banco Central, han puesto a disposición de los capitalistas una ayuda que supera los 8,5 billones de dólares. Algo así como 15 veces el PBI argentino. Pero de esos 8,5 billones, 30% del PBI, solo 250.000 millones han sido destinados a los sectores obreros, campesinos, populares, las minorías raciales y casi nada o cero para los migrantes. Hay una política de clase en esto y ha sido la del rescate de los bancos, una vez más, de las grandes corporaciones a las cuales se ha habilitado a la Reserva Federal a comprar sus acciones, luego de lo que ha sido un desastre, un verdadero tsunami que no podemos ocultar, y que es la caída de la bolsa de Nueva York en más de 25 billones de dólares de valor, o sea, más de un PBI, por la sobreabundancia de capitales que hay en el mundo, que ha llevado a la suma exorbitante de 26 millones de desocupados en la metrópoli imperialista en apenas 5 semanas, y que ha llevado al desastre de tener más muertos en este momento que estamos hablando que en toda la guerra de Vietnam. O sea, una catástrofe en todos los aspectos en la metrópoli imperialista, empezado por Nueva York, que es la sede de Wall Street. Lo mismo podemos decir de Europa, donde la señora Merkel, la verdadera dueña de la UE y del protectorado que ejerce sobre los distintos países, se ha mostrado dispuesta a estatizar empresas. Pero nosotros no llamamos a esto una nacionalización progresiva, sino al rescate de la burguesía alemana, que está en quiebra frente a la crisis mundial. Es por eso que nosotros tenemos como alternativa, y así lo enseñamos en nuestra cátedra desde hace más de un cuarto de siglo, frente a estas tendencias a la catástrofe y a la disolución, que solamente tiene sentido las nacionalizaciones si estas son verdaderas incautaciones por parte de los capitalistas quebrados y no rescates del propio Estado capitalista a estos capitalistas, a sus acreedores, a sus proveedores, y que se transforman inmediatamente en despidos, como es el caso que ha pasado en un gobierno de centroizquierda, como el que existe en Italia, donde se ha estatizado a la Italia y ya ha hecho promesas el primer ministro Conte de que va a haber despidos en junio, mientras todavía se cuentan por centenares todos los días los muertos en Italia. Esta estatización es falsa, es una alternativa de rescate. Y esto también pasa en nuestro país, donde la propuesta hecha por el gobierno nacional a los acreedores es una propuesta de salvataje a los propios bonistas, ya que en vez de lograr centralizar el ahorro nacional en ponerlo al servicio de la salud como prioridad, al servicio del hambre, donde 11 millones de argentinos van a los comedores y merenderos populares, donde la jubilación ha sido pulverizada a apenas la suma de 140 dólares mensuales, donde el salario mínimo es de 160 dólares, o sea, donde se ha pulverizado todo esto, donde a pesar del DNU del gobierno nacional
Hay 45.000 despidos registrados por el Ministerio de Trabajo y más de 300.000 trabajadores ven reducidos sus salarios por esto. En una cuantía de hasta el 30 y del 50% en el caso de la fast food. En este sentido vemos que esta crisis sanitaria puso todas las contradicciones al rojo vivo y que hay solo una salida en todo el mundo. La centralización de la salud bajo control de los trabajadores sanitarios y de los usuarios del sistema de salud. Donde vemos que hay que abrir los libros de las empresas. Donde vemos que en todo el mundo hay que dejar de pagar la deuda pública. Donde debemos preservar los puestos de trabajo y crear salarios de emergencia de la pandemia iguales a la canasta básica alimentaria y de sobrevivencia para sostener la fuerza de trabajo. Y vemos incluso que esta catástrofe que está viviendo el mundo se reveló en esto del precio del valor negativo del petróleo. Que algunos dicen, y por eso Karl Marx ha sido trading topic la semana pasada, que algunos dicen que es, bueno, justamente la demostración de que las teorías de Marx son totalmente irredentas, y esto es porque no lo han leído, no han pasado nunca del capítulo 1 del tomo 1, porque lo que ha perdido es valor de uso el petróleo. Y por eso la burguesía está tan determinada a terminar con las cuarentenas en la Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en la propia Francia, con el chantajeo incluso de que empiecen los niños las clases para liberar la fuerza de trabajo, o sea, liberar la circulación de la principal mercancía que crea valor, porque no hay plusvalía a extraer. Hay caída de los valores de uso vía la depresión y hay falta de extracción de plusvalía por la paralización de la fuerza de trabajo. En este sentido, desde nuestra cátedra no solo describimos y observamos con análisis científico lo que está sucediendo, sino que proponemos una salida. Y es la reorganización de la economía bajo nuevas bases sociales para ponerla al servicio de los trabajadores de la ciudad y del campo y de las mayorías populares. Este es el mensaje que queríamos dejar en esta coyuntura crítica y donde la Facultad de Ciencias Sociales no puede estar ausente ni mirar para otro lado cuando lo que se necesita es menos defensa y rescate de los capitalistas desde el Estado y sí mayor puesta de los recursos nacionales al servicio de la población, empezando por el pueblo trabajador.